Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Tutorías Medicina Interna. El día de hoy, continuando con nuestra serie de videos de geriatría, vamos a hablar acerca de sarcopenia y fragilidad. Dos temas muy importantes a conocer en el anciano y que, digamos, entran mucho dentro de esta parte preventiva y de la utilidad de la valoración geriátrica integral para prevenir que los pacientes ancianos lleguen a presentar patologías graves. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes casos clínicos, tips de estudio y muchísimas otras cosas académicas. Así que, no siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a hablar entonces de lo que es fragilidad y sarcopenia, empezando por lo que es la fragilidad, que es un concepto que uno escucha muchísimo, lo hablan en todo lado, pero que realmente cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿qué realmente significa que un paciente sea frágil? ¿Qué realmente significa que un paciente cumpla con esta característica o sufra de esto? Y es algo que muchas veces uno no puede llegar a definir. Entonces la idea es, pues, digamos, tratar de mostrar por qué es importante conocerlo y qué impacto realmente puede tener en el paciente. Antes de seguir, es muy importante que si ustedes buscan bibliografía de esto en inglés, muchas veces la gente busca esto o lo traduce literalmente como fragility. Y fragility es diferente en inglés a fragilidad, a lo que nos referimos nosotros como la fragilidad en el anciano o en los pacientes, digamos, que tienen comorbilidades. En inglés uno debe buscar es frail, ¿listo? O si lo quieren buscar como fragilidad, pues sea, frail sería frágil y si lo quieren buscar como fragilidad sería frailty. Porque si ustedes buscan fragility les va a salir cosas como de osteoporosis, fracturas patológicas, etcétera, mientras que con frailty sí van a encontrar la bibliografía relacionada como tal con este tema. Entonces, como introducción, lo que podemos decir es que vamos a definir la fragilidad como una disminución de la capacidad fisiológica o de la reserva fisiológica de la persona. Que en otras palabras lo que quiere decir esto es la capacidad o la reserva fisiológica es como precisamente la reserva que tenemos nosotros para responder frente a noxas que se pueden presentar en el cuerpo, responder frente a una enfermedad, frente a una hospitalización, frente a una cirugía, tener mayor capacidad de responder y evitar eventos adversos de medicamentos y así sucesivamente. Y por ende, el paciente que tiene fragilidad va a tener, por supuesto, mayor vulnerabilidad o riesgo de enfermedades o ante procedimientos de eventos adversos de los mismos. A pesar de que es un término que se utiliza muchísimo, no existe per se un consenso respecto a su definición y a su diagnóstico. Entonces, pues digamos que eso es importante tenerlo en cuenta, pero en sí todo lo que uno pueda leer de definiciones, de criterios diagnósticos, etcétera, incluyen usualmente cuatro componentes que son muy semejantes. Lo primero es que es un síndrome, ¿cierto? Que es complejo, es heterogéneo y está relacionado con el envejecimiento. Muy importante. Lo segundo es que la etiología es multifactorial, que en muchas ocasiones puede ser reversible y puede fluctuar. Tercero, que los desencadenantes o aceleradores, que tiene, perdón, más bien claramente desencadenantes o aceleradores como hospitalizaciones, polifarmacia, enfermedades agudas, cirugías, entre otras. Y que todo esto confiere, como habíamos mencionado, una vulnerabilidad del paciente a desenlaces adversos de enfermedades y de procedimientos. Entonces tienen más morbilidad, tienen más mortalidad y así sucesivamente. En términos epidemiológicos, se estima que en los pacientes mayores de 65 años la prevalencia es mayor al 15%, la cual aumenta conforme al número, por así decirlo, de factores de riesgo que tenga el paciente. Entonces, los factores de riesgo, ¿cuáles son? Edad avanzada, bajo nivel educativo, que el paciente sea fumador, uso de terapia de reemplazo hormonal, raza afroamericana o hispana, pues en Estados Unidos, que sea soltero, que tenga depresión, que tenga discapacidad intelectual y el sexo femenino. Los pacientes que son, digamos, menores de 65 años, que pues digamos avanzan de esta edad, digamos el 50% en un periodo de 5 años se tornará frágil. Y es muy importante tener eso en consideración. En Bogotá hay un estudio que dice que 9,4% de los adultos mayores de 60 años sufren de fragilidad con una mayor prevalencia pues a medida que avanza la edad y también con una mayor prevalencia en mujeres. Entonces, como les decía, la definición pues no está estandarizada como tal, ya que algunos, digamos que podríamos hablar o dividir la fragilidad como en dos conceptos. El primero de ellos es la fragilidad física o el fenotipo o el síndrome de fragilidad y el otro como tal es el índice de fragilidad o la acumulación como tal de déficit. Básicamente, ¿qué significa esto? Que la fragilidad o el síndrome de fragilidad realmente es al cual nosotros estamos haciendo como referencia ahorita y es el paciente que tiene una disminución en la reserva funcional, pero que todavía no tiene discapacidad. O sea, es un estadio previo a la discapacidad, previo a la dependencia funcional.
Mientras que el índice de fragilidad, digamos que lo critican mucho porque lo que hace es como sumar cosas que van haciendo que el paciente sea frágil y más vulnerable, y dentro de esas cosas incluye la discapacidad en su diagnóstico. Entonces, pues digamos que es un poco contradictorio decir o diagnosticar la fragilidad a través de la discapacidad, cuando se supone que el punto de la fragilidad es que es un estadio previo a la discapacidad, el cual podemos reconocer e intervenir para prevenir que el paciente llegue como tal a la discapacidad. De igual manera, digamos que las herramientas también las podemos dividir en las que hablan o las que abordan el síndrome de fragilidad y las que abordan el índice como tal de fragilidad. Digamos que podemos concluir de todo lo que se puede uno leer de la definición y de las herramientas que muchos factores van a impactar en la fragilidad y en la reserva fisiológica, que la edad, las comorbilidades, las discapacidades se asocian con fragilidad, más no son fragilidad conforme al índice de fragilidad, y que la fragilidad es un espectro, ¿sí? Digamos que es un continuo en donde el paciente es robusto, tiene reserva, pasa a ser prefrágil, que es cuando está en riesgo de la fragilidad, después pasa a ser frágil y después pasa a ser dependiente. Y en esa dependencia llega hasta lo que se conoce como failure to thrive, que básicamente es como una disminución o una incapacidad en ganar peso y cosas por el estilo. ¿Cómo vamos a diagnosticar entonces la fragilidad si tenemos tantas, digamos, diversidades o divergencias en lo que es el diagnóstico, la definición? Entonces, pues digamos que la herramienta más utilizada y más validada es el fenotipo de fragilidad o la herramienta de fragilidad de Fried. Esto es lo que más se utiliza, que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, aunque un bajo valor predictivo positivo. Este fenotipo de fragilidad de Fried, ya ahorita lo vamos a revisar, lo que hace es hacer, digamos, acumular varios componentes de esto que se confiere, por así decirlo, de mayor vulnerabilidad en el paciente anciano, y conforme a qué tantos de esos componentes tenga, determina si hay o no la fragilidad instaurada en ese paciente. Y este fenotipo de fragilidad es muy importante saber que se debe hacer de forma ambulatoria, porque si yo lo hago de forma intrahospitalaria, el paciente sí o sí va a salir frágil. Y siempre se deben descartar variables confusionales y comorbilidades, o sea que el paciente, digamos, van a ver ahorita que dentro de los componentes, por ejemplo, no sé, la capacidad física, que no sea que el paciente tiene una comorbilidad que le está descompensando en estos momentos la capacidad física y que por eso va a salir alterado el fenotipo de fragilidad. Entonces es muy, muy, muy importante tener eso en consideración. Eh, el fenotipo de fragilidad de Fried como tal lo que hace es valorar la fragilidad sindrómica, que como les dije es la que realmente nos importa a nosotros y en la que realmente queremos identificar e intervenir. Mientras que la fragilidad índice como tal es más complicada de calcular, ya tiene unas herramientas mucho más extensas que pues son la verdad muy tediosas de aplicar. Ya que el fenotipo de fragilidad de Fried, como les dije, uno toca aplicarlo de forma ambulatoria y lo otro es que van a ver que no es tan rápido de realizar, aunque pues tampoco es algo pues súper demorado, existen herramientas de tamizaje y la más común y la más utilizada es el Frail. La razón por la cual se utiliza el Frail es porque aborda tanto elementos de la fragilidad sindrómica como el índice de fragilidad y tiene una gran capacidad predictiva de discapacidad y de mortalidad, que es lo que realmente me importa o lo que realmente, digamos, quiero evitar dentro de los desenlaces del paciente frágil. Y el fraile es muy fácil, es muy corta, fácil de aplicar y se puede aplicar a un buen informante, o sea, no necesariamente toca aplicarlo al paciente. Pero así como el fraile pueden encontrar otros como el SOF, como el Edmondson, entre otros. Entonces aquí tenemos el fenotipo de fragilidad de Fried, que sería con el que diagnosticaríamos la fragilidad. Entonces fíjense que tenemos, el paciente ha tenido una pérdida de peso mayor a 4.5 kilos o mayor del 5%, sí o no. Baja energía y resistencia, ¿cierto? Que aquí básicamente lo que quiere decir es sentía que todo lo que hacía suponía un esfuerzo en la última semana, sentía que no podía ponerse en marcha en la última semana, y ahí uno mira si sí o no. Muy importante, la fuerza prensil. Entonces, digamos que lo que se hace es pedirle al paciente con un dispositivo especial que es el oscilómetro, creo que se llama, se me olvidó el nombre en estos momentos, mil disculpas con ustedes, pero básicamente es un aparato que mide la fuerza cuando el paciente aprieta la mano. Y eso es lo que más se ha validado como tal en correlación con la fragilidad en estos pacientes. Entonces, dependiendo del IMC y si es hombre y si es mujer, aquí está, digamos, como el valor de fuerza que se espera. Y si es menor a eso, pues el paciente tendría disminución en la fuerza prensil o en la fuerza prensora. Posteriormente va velocidad de la marcha, ¿cierto? Que básicamente es determinar cuánto se demora el paciente, dependiendo si es hombre, si es mujer y es su altura, cuánto se demora en andar 15 pasos. Entonces, si se demora más de este tiempo, sí cumpliría el criterio. Y aquí está la parte de la baja actividad física en donde se utiliza, por ejemplo, este score. Y con eso uno determina sí o no, y dependiendo de cuántos hayan, si hay serio criterios, es un anciano que es vigoroso o lo que en algunas literaturas hablan como robusto,
uno o dos criterios es el anciano prefrágil y tres o más es el anciano frágil. Pero como les dije, pues fíjense que esto va a ser imposible de aplicar en un paciente hospitalizado y para eso es que utilizamos el FRAIL. En el FRAIL simplemente le preguntamos, venga, en las últimas 4 semanas, ¿qué tanto se ha sentido cansado? Usted, digamos, solo sin ningún auxiliar como bastón andadera, ¿tiene dificultad para subir 10 escalones? ¿Sí o no? ¿Usted necesita ayuda para caminar 100 metros? ¿Sí o no? ¿Qué tantas de esas enfermedades tiene usted? ¿Y ha perdido peso en los últimos meses, mayor del 5% o algo por el estilo? Aquí es hace un año como tal exactamente. Entonces, si cumple los criterios que están en negrilla, si tiene 5 o más, si ha perdido más del 5%, si tiene problemas de ambulación, de resistencia o si todo el tiempo, la mayor parte del tiempo está cansado, eso suma un punto. Y la interpretación va a ser así: 0 puntos robusto, 1 o 2 puntos prefrágil y más de 3 puntos frágil. Es muy importante aquí considerar, recordando lo que era la valoración geriátrica integral, si yo de entrada noto que este paciente tiene un Bartel que es menor a 90, a ese paciente no le voy a calcular el Frail ni el fenotipo de fragilidad de Frail, porque como les dije, esto es un estadio previo a la discapacidad, previo a la dependencia funcional. Si el paciente ya tiene una dependencia leve para actividades básicas de la vida diaria, pues por supuesto que es frágil y no me tengo que poner a calcular si es prefrágil, frágil, robusto, no, es frágil por definición y punto. Aquí tenemos otros tipos de herramientas diagnósticas. Fíjense lo que les decía: el fenotipo de Frail, el índice de fragilidad que es el Prisma 7, la herramienta Frail, el Tilburg, entre muchas otras cosas. ¿Por qué o cuál es la fisiopatología como tal detrás de que haya una pérdida de la reserva funcional? Lo primero es que se da múltiples alteraciones fisiológicas que ocurren en el envejecimiento, donde la sarcopenia, que es de lo cual ya vamos a hablar ahorita, juega un papel vital. Pero hay muchas otras alteraciones. Hay una afección endocrina en donde hay una disminución en la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento similar a la insulina, que van a generar una afección en la musculatura y en la movilidad. Hay una disminución en las hormonas sexuales, en los andrógenos débiles, que evita que haya un adecuado mantenimiento de la masa muscular y favorece además la inflamación crónica. Esto que hablábamos del inflammaging, que es una de estas teorías del envejecimiento, va a jugar un papel acá. Y el aumento en el cortisol impacta en la masa muscular y además en la masa esquelética. Recuerden que el cortisol siempre va a predisponer a la resorción ósea y a la osteoporosis, al igual que el déficit de vitamina D. La afección inflamatoria, como les decía, el inflammaging juega un papel cada vez más en todas las enfermedades que ustedes se imaginen en el anciano, y la fragilidad, por supuesto, que no es la excepción. Entonces, la elevación de marcadores inflamatorios como la interleuquina 6, como la proteína C reactiva, como la activación monocítica, se relaciona con la fragilidad. Se cree que por un impacto a nivel 1 de la masa muscular, 2 del apetito, 3 de la funcionalidad del sistema inmune y 4 de la cognición. ¿Listo? Incluso se ha demostrado que en los ancianos frágiles hay una disminución de la efectividad de la vacunación contra influenza. Y se cree que la activación inmune también activa la cascada de coagulación. Y existen otros eventos como alteración en el metabolismo de la glicemia, alteraciones en el sistema nervioso autónomo, en el eje renina-angiotensina-aldosterona, etc. La genética también va a jugar un papel importante, con una carga genética que se ha visto en gemelos monocigotos de hasta el 50%. Como les decía, el inflammaging cada vez más tiene una gran importancia acá. Y también digamos, la mioesteatosis, es que se llama, qué pena con ustedes, mioesteatosis, que es la infiltración de grasa a nivel muscular, va a jugar un papel muy importante. De esto vamos a hablar un poquito más ahorita que pasemos a sarcopenia. Y la nutrición, por supuesto, va a jugar un papel y cada vez más hay evidencia del papel que puede jugar la microbiota intestinal. Entonces, fíjense cómo la fragilidad clínica realmente se va a ver a todas estas acumulaciones de cosas: alteraciones oxidativas, disfunción mitocondrial, daño del ADN, alteraciones genéticas, alteraciones inflamatorias que van a llevar a anorexia, sarcopenia, déficit cognitivo, etcétera, que llevan a la fragilidad como tal. Y así podemos hablar de que la historia natural, aquí tenemos, digamos, todo lo que sería el continuum funcional, en donde un paciente inicialmente es robusto, posteriormente empieza a tener una baja reserva funcional y aquí es donde está en su fenotipo o en su síndrome de fragilidad, y luego empieza a tener dependencia leve, dependencia severa, hasta que muere. Y así podemos ver precisamente lo que les mencionaba. Entonces, fíjense cómo la discapacidad en las actividades instrumentales empieza a evidenciar más o menos como acá, mientras que en actividades básicas ya va entrando por acá, mientras que la fragilidad sí empieza desde aquí. Entonces, así es como el paciente va evolucionando desde la fragilidad hacia la discapacidad y la dependencia. ¿Cómo abordo entonces a estos pacientes? Lo primero es que no está del todo claro que haya verdaderamente un beneficio en tamizar a todos los pacientes mayores de X años. Sin embargo, se suele hacer, y de rutina, como vimos en valoración geriátrica integral, todo paciente mayor de 65 años, ojalá se le debería hacer una valoración geriátrica integral.
Se va a hacer una pesquisa, o sea, sobre si no se hace, digamos, de forma rutinaria de tamizaje, todo paciente que tenga alteraciones en cognición, en fuerza, en energía, paciente que se haya caído, etcétera, hay que hacer uso por lo menos del frail y si el frail es positivo, determinar a futuro la posibilidad de realizar el fenotipo de fragilidad de Fried. Y por supuesto, siempre considerar diagnósticos diferenciales. Lo que les decía, el fenotipo de fragilidad de Fried se debe realizar cuando ya están compensadas las patologías que podrían llegar a estar agudizadas en el paciente. Y siempre se debería incluir en el abordaje inicial un cuadro hemático para descartar anemia, un perfil hepático para descartar hepatopatía, vitamina B12, vitamina D, mil disculpas, es B pequeña, y la TSH. ¿Cómo vamos a manejar a estos pacientes? Lo primero es hacer prevención primaria, ojalá, que es evitar que el paciente llegue a la fragilidad. Si ya llega a la fragilidad, prevenir su progresión y si ya está progresando, prevenir las complicaciones, es decir, prevenir la dependencia. Y así tenemos 5 pilares del manejo buscando esto. Lo primero es que va a ser individualizado en cada sujeto. Lo segundo es que deben ser intervenciones sostenidas en el tiempo. No es solo como, ay, si le hice una fórmula nutricional porque estaba de pronto con sospecha de sarcopenia y listo. No, ese paciente tiene que estar continuo en el tiempo, en seguimiento y demás. Debe ser multidimensional, valoración por geriatría, por psicología, por nutrición y promover que se faciliten y se apoyen la adherencia a estos pacientes. Y por supuesto, algo vital es que se deben incluir a los cuidadores dentro de la estrategia del manejo. ¿Qué cosas tienen evidencia que mejoran y que previenen realmente la fragilidad? La más importante de todas, el ejercicio físico. Esa es la más importante de todas. Por otro lado, la terapia ocupacional, incluyendo el entrenamiento cognitivo. Por otro lado, el manejo nutricional, incluyendo la suplementación de déficits vitamínicos, con particular énfasis en la vitamina D. Y por supuesto que todo esto sea una forma o sea una valoración continua y periódica, incluyendo una valoración continua y periódica de la medicación. De momento no hay ningún manejo como farmacológico que tenga evidencia, no hay evidencia en manejo farmacológico hormonal ni nada por el estilo. Y siempre es útil contar con el concepto de cuidado paliativo si el paciente, por ejemplo, tiene ya un síntoma que es de difícil manejo o cosas por el estilo. Entonces ahí uno podría considerar el uso de ellos. Entonces, la valoración de los medicamentos básicamente es, digamos, como verificar qué medicamentos está tomando el paciente, quitar los que no sean necesarios, considerar los eventos adversos como una causa potencial de cualquier nuevo síntoma, considerar aproximaciones no farmacológicas a los problemas de los pacientes, sustituir si el medicamento tiene riesgo de eventos adversos con una alternativa más segura, reducir la dosis si se puede y utilizar, digamos, las terapias benéficas cuando están indicadas, no a la loca. Otras estrategias, entonces, pues digamos, es muy importante que todo eso que hablamos de ejercicio, terapia ocupacional y esa, ojalá no se utilizaran solo de forma individual, sino en conjunto, como hablábamos que hubiera un manejo multidimensional. Siempre es importante informar al paciente frágil y sus cuidadores sobre los recursos a los que pueden adquirir, o sea, determinar, por ejemplo, en la aseguradora de ellos, con el plan de beneficios que tengan, con el plan de salud, dependiendo de qué país se encuentren, pues realmente qué posibilidades hay de que entren a servicios o a programas de terapia física, de terapia ocupacional, entre otras. Y la valoración de estos pacientes, por supuesto, ojalá que se haga a través de una valoración geriátrica integral. eh, y si se puede, siempre estos pacientes, si se tienen que institucionalizar, si tienen alguna consulta que venir a urgencias, ojalá que sea en un sitio que tenga cuidado agudo, una unidad de cuidado agudo para adultos. Entonces aquí está como todo lo que podemos hacer en términos de la sintomatología desde el paciente robusto hasta que llega a la fragilidad. Entonces inicialmente alivio de los síntomas, entrenamiento y digamos educación de los familiares, el ejercicio y el ejercicio siempre va a estar ahí incluido y por supuesto valoración geriátrica integral, determinar si el paciente se le puede hacer digamos manejo de la nutrición, etcétera. Entonces, aquí tenemos todo lo que es la valoración e intervenciones en el manejo de la fragilidad, básicamente lo que hablábamos, enfermedad crónica y multimorbilidad, pues abordar eso, igual que la pormifarmacia, aliviar el déficit de vitamina D, tamizar la osteoporosis y tratarla, tamizar la sarcopenia como vamos a hablar ahorita y tratarla, manejar el dolor, manejar la malnutrición, la depresión, el deterioro cognitivo, los déficits visuales, la movilidad reducida, la participación social y el apoyo social. Todo esto en conjunto cuando lo intervenimos es lo que realmente va a impactar en que el paciente no llegue a la fragilidad o si es frágil no llegue a la dependencia. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? O sea, ¿qué cambia en el pronóstico de un paciente que ya es frágil? Se asocia con un mayor riesgo de mortalidad, de hospitalización, de discapacidad para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, de institucionalización, de fracturas y caídas, de deterioro en la calidad de vida, de deterioro cognitivo, de malnutrición y por supuesto aumenta los costos en la salud, perdón, en el sistema de salud.
Algo vital es que la fragilidad, como todavía no es discapacidad, es un estadio, recuerden, previo a la discapacidad, nunca la fragilidad va a ser un criterio para reorientar o limitar el esfuerzo terapéutico. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hablemos entonces de lo que es la sarcopenia, que ya mencionamos que juega un papel fundamental en el desarrollo de la fragilidad en estos pacientes. Lo primero que podemos decir es que la sarcopenia es una patología que ha evolucionado en el tiempo, inicialmente hablando simplemente de un síndrome geriátrico hasta actualmente considerarse una enfermedad como tal. Anteriormente, digamos que la sarcopenia únicamente se entendía bajo el concepto de una disminución en la masa muscular y digamos que ya, pues solo se hablaba que disminuía la masa muscular, pero actualmente este concepto ha evolucionado a entender más como lo que es la funcionalidad realmente del músculo. Entonces, realmente qué tanta fuerza tiene ese músculo, qué tanta vitalidad le da al paciente y funcionalidad le da al paciente. Incluso, digamos que los últimos criterios diagnósticos, lo primero que utilizan o lo primero que hacen es priorizar actualmente la fuerza muscular más que el nivel de masa muscular per se. Y lo vamos a entender o lo vamos a definir como un desorden generalizado y progresivo del músculo esquelético que se asocia con aumento en eventos adversos. Y por supuesto que es más relevante y prevalente en la población geriátrica y por eso es un síndrome geriátrico. Conceptos importantes a tener en cuenta. Lo primero es que la sarcopenia se puede clasificar en primaria o secundaria, siendo la primaria sin enfermedad desencadenante, únicamente secundaria al envejecimiento y sus cambios fisiopatológicos que ya vamos a mencionar, y la secundaria cuando se da una enfermedad de base, como un paciente con una neoplasia, con falla cardíaca, etc. El segundo concepto es la caquexia, que la caquexia es el estado final de la emaciación en donde el paciente, digamos, ya ha agotado todas sus reservas, por así decirlo, energéticas, en donde usualmente se incluye la sarcopenia, sin embargo, la sarcopenia no es caquexia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque usualmente cuando uno habla de sarcopenia, la gente se imagina el viejito ya todo con los músculos chupados, que está todo vuelto nada, que está ya postrado en cama, y no, vamos a ver que la sarcopenia realmente se puede ver en pacientes ancianos que caminan, en pacientes ancianos que no se ven deteriorados, pero que si uno la reconoce y la interviene puede impactar en su calidad de vida a futuro. Tercer concepto, la obesidad sarcopénica. Es un escenario en el cual uno de entrada no sospecharía la sarcopenia porque es un paciente obeso, pero los pacientes ancianos obesos pierden en mayor cantidad masa magra que se reemplaza con grasa y además esto favorece la infiltración de grasa a nivel muscular y eso lleva a pérdida de masa muscular y de función muscular. Y la fragilidad, que ya acabamos de hablar de ella, en donde la sarcopenia, si bien es un componente etiopatogénico muy importante, la fragilidad es un componente más holístico que abarca la sarcopenia y muchas otras cosas, como vimos ahorita, por ejemplo, con lo que es el fenotipo de fragilidad de Fried, entre otras. ¿Cuál es la relevancia o la importancia de hablar de esta vaina? Lo primero es que su prevalencia varía entre un 10 a un 30% en la población adulta. En Bogotá se habla de una prevalencia del 11.5% en los mayores de 60 años. Y es muy importante su identificación puesto que tiene 2 a 5 veces más probabilidades de desarrollar discapacidad. Que nuevamente la fragilidad, que era lo que yo quería evitar, llegar a la discapacidad. Y vean que si intervengo en sarcopenia, también evito llegar a la discapacidad. ¿Por qué? Porque la sarcopenia va a predisponer a caídas, a deterioro cognitivo, a fragilidad, hospitalizaciones, mortalidad, etc. Su incidencia viene en aumento, al igual que absolutamente todo lo que uno se imagina en geriatría, porque pues, la población mundial está envejeciendo, se está invirtiendo la pirámide poblacional y esto implica un elevado gasto en el sistema de salud. Entonces, más razones para ponerle cuidado y tratar de intervenir para disminuir estos costos. En términos fisiopatológicos, digamos que el paciente, digamos anciano, tiene múltiples alteraciones fisiopatológicas que van a llevar precisamente al desarrollo de la sarcopenia. La más importante de ellas, la mioesteatosis, que ya les había como adelantado ahorita que hablamos de fragilidad. ¿Qué es la mioesteatosis? La infiltración grasa del músculo. Es algo que simplemente va ocurriendo de forma transitoria con la edad. Lo segundo es la alteración estructural del músculo, en donde hay un recambio de fibras tipo 2 por fibras tipo 1, en donde hay una afección tendinosa y en donde hay una afección articular, lo cual todo en conjunto lleva a una disfunción del aparato musculoesquelético. Nuevamente, el inflammaging, como siempre, va a jugar un papel importante porque potencia la mioesteatosis. Y además, las afecciones neurológicas y vasculares llevan a problemas de la inervación e irrigación muscular. Además, digamos que fuera del envejecimiento, la genética, las alteraciones nutricionales, los estados inflamatorios crónicos también van a predisponer o van a favorecer el desarrollo de la sarcopenia. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos muchas cosas que involucran en la sarcopenia. Alteraciones hormonales que mencionamos que ocurrían en el anciano ahorita en fragilidad, alteraciones en el recambio proteico, disfunciones de la unión neuromuscular, alteraciones conductuales como disminución del estado nutricional,
factores genéticos, enfermedades crónicas, el inflammaging, entre muchas otras cosas, todo va a predisponer al desarrollo de la sarcopenia. ¿Cómo puedo diagnosticar entonces la sarcopenia? Lo que más se utiliza son estos criterios, el EXOP-2, que recomienda iniciar con un tamizaje a través de la escala de SARC-F, que ya la vamos a mencionar. Es importante tener en cuenta que esta escala tiene una baja sensibilidad para masa y composición corporal y se enfoca un poco más en la funcionalidad. Se recomienda asociar otra escala usualmente para aumentar su validez, pese a que los criterios como tal originales únicamente recomiendan el uso del SARC-F. En muchas otras bibliografías se recomienda esto de asociar una segunda escala predictiva o de tamizaje. Adicionalmente, para el diagnóstico uno puede hacer uso ya de medidas de fuerza muscular como tal, donde la fuerza prensil siempre va a ser quizá la más importante, pero ya puede ser uso de extensión de rodillas, de levantarse de la silla, del picoflujómetro, entre otras, y también medidas como tal de masa muscular, sean imagenológicas o no imagenológicas, en donde lo más útil es el DEXA. Y entonces, pues básicamente sí, si uno quiere valorar fuerza muscular, lo más útil va a ser, como les he mencionado, la fuerza de prensión. Y si uno quiere valorar masa muscular, lo más útil va a ser como tal la densitometría. Para la función física como tal, si uno la quiere evaluar, se recomienda la velocidad de la marcha. Si bien el SPPB, que es el Short Battery Performance, eh, digamos que es muy famoso y es muy utilizado, eh, es difícil de hacer, ¿sí? Puede ser muy difícil de aplicar y eso puede llevar a errores. Mientras que la velocidad de la marcha es muy fácil, simplemente es precisamente cuantificar la velocidad de la marcha del paciente y listo. Entonces este es, digamos, el algoritmo diagnóstico del EPSOF. Tenemos primero la búsqueda de casos con el criado que va a ser el SARC-F o la sospecha clínica. Si esto sale negativo, pues listo. Si esto sale positivo, voy a valorar la fuerza muscular, la fuerza prensora, el test de levantarse de la silla. Si es normal, el paciente no tiene sarcopenia. Si es bajo, el paciente probablemente tiene sarcopenia. Y aquí voy a confirmarlo a través de la determinación de la calidad muscular con la densitometría. Si es normal, el paciente no tiene sarcopenia. Si es bajo, el paciente tiene sarcopenia confirmada. Y le puedo valorar la función física para definir cómo lo voy a tratar. Y si es baja la función física, pues es una sarcopenia severa como tal. Entonces esta es la escala de SARC-F, en donde dice qué tanta dificultad tiene usted para cargar 4.5 kilos, ninguna, alguna o mucha. Qué tanta asistencia necesita para caminar, para levantarse de una silla, para subir escaleras y qué tantas veces se ha caído en el último año. Y dependiendo de eso, esto se puntúa de 0 a 10, ¿cierto? Muy importante tenerlo en cuenta. Y básicamente, si es de 4 o más, este paciente va a tener sospecha de sarcopenia. ¿Y qué voy a hacer entonces? Pasar a confirmarla. ¿Listo? Aquí tenemos otros métodos en donde yo puedo utilizar, digamos, la evaluación de la sarcopenia, pruebas de imágenes, impedancia bioeléctrica. Hay muchas otras, pero digamos, como les decía, lo más validado realmente es fuerza de prensión y si esa está alterada, pasar a la densitometría para determinar realmente la disminución en la masa muscular. Ahora, si hablamos entonces de tratamiento, no existe ninguna terapia farmacológica efectiva para el manejo de la sarcopenia. Y las estrategias que tienen evidencia como tal son, nuevamente, la más importante de todas, el ejercicio. El ejercicio va a ser lo más importante, es lo que más consistente van a encontrar en la literatura como manejo de sarcopenia y de fragilidad. Muy importante nutrición con especial énfasis en las proteínas, en donde lo que se busca es que el paciente tenga un consumo de 1 a 1.2 gramos, ojalá se acerque más a este 1.2 gramos por kilo día. Y también está la reposición de vitamina D en deficiencia de vitamina D. Se están estudiando otras estrategias como reemplazo hormonal y ECA, factores de crecimiento, de momento sin evidencia suficiente para recomendarlas. Entonces, pues esto era todo lo que tenía para compartirles respecto a estos dos temas. Espero que les haya gustado, que les haya parecido útil. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y nos vemos entonces en una próxima ocasión.